Buenos días, apreciados estudiantes. Quien les habla es la profesora Alida Basso, quien les va a impartir todo lo referido a los elementos del sistema computacional. En primera instancia vamos a definir lo que es un computador. Creo que a estas alturas pues todos conocemos lo que es un computador en sí. El computador pues básicamente es un equipo electrónico en el cual permite procesar cierta información a través de un dispositivo de entrada y que ésta pueda procesarlo para generar una salida, ¿ok? En palabras técnicas, es un equipo electrónico capaz de permitir la entrada de datos, procesarlo y almacenarlo para su posterior salida. Ahora, una definición que también tenemos que tener claro es qué es la computación. Por lo general, la computación es una rama de la informática, ¿ok? Básicamente tiene que ver con todo lo que tiene que ver con hardware y software. A veces uno escucha decir, ajá, Edo, ¿qué diferencia hay entre la computación y la informática? ¿Verdad? Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de computación tiene que ver más con la parte técnica, mientras que la informática es más amplia. ¿Okay? De hecho, la informática es una ciencia. La computación es una rama de esa informática. ¿Okay? Se podría decir desde ese punto de vista. La informática tiene que ver más con el análisis y diseño de técnicas para producir información. Esa información que va a ser útil al conocimiento humano. Por eso es ciencia como tal. Ahora, ¿qué evolución ha tenido la computación? Allí hay un cuadro donde explica cada una de las generaciones. Allí aparecen solamente 5 generaciones. Hoy en día está la 6ª generación, inclusive estamos hablando de la 7ª generación, ¿ok? Ahí a grosso modo se muestra la primera generación, que fue en el año de 1950, cuyo hardware estaba compuesto de válvula del vacío, el software que se utilizaba para ese entonces, el lenguaje de máquina, las entradas de datos que se utilizaban tenían que ver con las tarjetas perforadas y los almacenamientos de la información eran los tambores magnéticos. Se podrían decir que en esa primera generación era una de las primeras máquinas que básicamente eran o tenían el tamaño de un cuarto de grande, sumamente grande. Cuando estamos hablando de la segunda generación, empezaron a salir los transistores como hardware, ¿ok? Los software que se utilizaban eran los lenguajes ensambladores, que de hecho todavía uno escucha decir los lenguajes ensamble, más que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas operativos. Las entradas de datos que utilizaban eran las tarjetas perforadas y los almacenamientos de información tenían que ver con las memorias de ferrita y cintas magnéticas. A medida que van avanzando esas generaciones de computadoras, vemos que se va mejorando el tamaño del computador, el hardware que están utilizando, empezaron a incorporarse lo que son los sistemas operativos como tal, el desarrollo de los sistemas para desarrollar aplicaciones, ¿ok? Y las entradas de datos ya empezaron a surgir lo que es el teclado, el ratón, todo eso que tiene que ver con entradas de datos. Y por supuesto, pues se empezaron a mejorar los almacenamientos de información, que hoy en día pues ya se utiliza, son pendrive y todo lo demás. ¿Okay? Ellos hablan en esta 5ª generación a nivel de software lo que son las inteligencias artificiales, lo que es la robótica, lo que son los sistemas expertos, entre otros aspectos. Ahora, ya teniendo claro lo que es la computadora, lo que es computación y informática, vámonos un poquito más al fondo de lo que es un sistema computacional. Cuando hablamos de un sistema computacional, básicamente siempre estamos incursionando 3 elementos, que es la entrada, el proceso y la salida. Para poder procesar yo necesito tener una entrada de datos.
A partir de que yo puedo tener esa entrada de datos a través de un dispositivo de entrada de datos, ya sea a través de teclados, lápiz óptico, lector de código de barra, etc. Luego que esas entradas de datos entran al computador, valga la redundancia, empieza a procesar esa información para así generar una salida. Ok, ¿qué entra? Entra datos. ¿Qué sale? Sale información. ¿Por qué? Porque el dato se dice que es la unidad mínima de información. Ok. Por ejemplo, cuando hablamos de cédula es un dato, cuando hablamos de nombre es un dato, pero si yo combino varios datos, me surge una información. Existen diferentes tipos de datos, ¿okay? Los datos numéricos, los datos de texto, los datos audiovisuales, cuando nosotros vemos una foto, cuando vemos un video, y los datos físicos. Ahora, ¿cuáles son las fases de ese procesamiento de datos? Por lo general, dentro de ese procesamiento hay unos subelementos que tienen que ver con la memoria, con la unidad aritmética lógica, con la unidad de control y con el CPU. ¿Qué es la unidad aritmética lógica? Por lo general son los que se encargan de los procesamientos matemáticos y de las operaciones lógicas como el y, como el o, etc. La unidad de control, la misma palabra lo dice, lo que controla. ¿Qué es lo que me va a controlar? La información, que por lo general controla la información o los datos que están entrando a ese procesamiento, aunado a lo que el usuario le indica a la máquina que debe de desarrollar. Por ejemplo, cuando un usuario le manda a imprimir, eso es una instrucción que está recibiendo la máquina. Entonces esa es una unidad de control. Él tiene que controlar, ajá, mira, voy a mandar a imprimir. ¿Ok? O cuando uno está tecleando, eso también es una unidad de control. Yo estoy controlando lo que el usuario está ejerciendo sobre la máquina. ¿Okay? Cuando él imprime, cuando él abre diferentes programas, etc. Todo eso el computador trata de controlar todos los mensajes o las instrucciones que el usuario le indica a la máquina. Bien, un sistema computacional está compuesto por el hardware, el software y una capacitación de usuario. El éxito de ese sistema computacional depende del correcto equilibrio que se mantenga entre esos tres aspectos. De hecho, así lo dice. El correcto equilibrio entre el equipo físico, la calidad de los programas que se implementan y la capacidad del usuario para aprovechar las oportunidades que esto brinda es la clave del éxito de un sistema computacional. Cuando hablamos de hardware es la parte dura de la máquina, ¿verdad? Lo que nosotros estamos tocando. Bien, ahora, esa parte dura de la máquina está compuesta por todo eso que se señala allí, por el procesamiento de datos, las memorias, los dispositivos de entrada, los dispositivos de salida, los almacenamientos y los diferentes periféricos que se nombran allí. ¿Ok? Aquí explico lo que les decía hace rato. La unidad de control coordina las actividades de la computadora y determina qué operaciones se deben realizar y en qué orden. Asimismo, controla y sincroniza todo el proceso de la computadora, que era lo que yo le estaba diciendo. Todo lo que él ordena, él va controlando. ¿Ok? Hablamos de la memoria, que tiene que ver con la memoria RAM, con la memoria ROM y con la memoria caché. Todos estos puntos que yo les estoy nombrando son los que ustedes me van a desarrollar en el trabajo que está vinculado en el aula virtual. Cualquier novedad me pueden escribir por el aula virtual, que por allí con gusto yo les haré aclarar las dudas que ustedes puedan presentárselas para la entrega de esa información. Entonces, nos ponemos, me avisan por medio del foro poder hacer esa información que yo les estoy plasmando. Muchísimas gracias.